Bienvenidos a Un Café con Fe. La Semana Santa es mucho más que una conmemoración religiosa. Es un momento donde convergen tradiciones, cultura, economía y reflexiones sobre la sociedad. Desde sus orígenes en tiempos del Imperio Romano, bajo figuras como Poncio Pilato, hasta hoy ha estado marcada por la relación entre fe, poder y vida pública. En un mundo cada vez más diverso, su significado también se transforma. Hoy en Un Café con Fe abrimos este análisis. ¿Es la Semana Santa un acto de fe vigente o un fenómeno cultural que redefine su lugar en la sociedad? La Semana Santa conmemora para el cristianismo la pasión, muerte y resurrección de Cristo, uno de los acontecimientos religiosos más influyentes de la historia. Los hechos se sitúan en el siglo I, en Jerusalén, cuando la región estaba bajo el dominio del Imperio Romano, durante el gobierno del emperador Tiberio y la administración local del prefecto Poncio Pilato, quien autorizó la crucifixión según los relatos evangélicos. Tras estos acontecimientos surgió la llamada Iglesia Primitiva, cuyos seguidores difundieron enseñanzas basadas en el amor al prójimo, la justicia, el perdón y la esperanza en la resurrección, principios que marcaron profundamente la tradición cristiana y la cultura de muchas sociedades. Hoy, además de su dimensión espiritual, la Semana Santa también tiene un fuerte impacto cultural y social en numerosos países. La pregunta que surge es inevitable. ¿Sigue siendo una conmemoración profundamente espiritual o se ha convertido principalmente en una tradición cultural y turística? Y a esta hora nos acompaña para hablar de este importante tema el profesor José Luis de la Universidad La Salle, doctor en Ciencias Sociales. Bienvenido a Un Café con Fe. Andrés, muchísimas gracias por la invitación y siempre es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, Semana Santa se nos convirtió ¿en qué? ¿En semana de tradición, semana de turismo? ¿En qué se nos ha convertido la Semana Santa, profesor? Yo creo que es un constructo. ¿En qué sentido? En que tradicionalmente en Colombia, un país que desde la época de la conquista, la independencia, ha sido un país esencialmente católico, las celebraciones litúrgicas vinculadas especialmente al cristianismo católico configuraron un escenario de reflexión, un escenario de celebración, de conmemoración de un acontecimiento religioso. Con el tiempo y a partir de la Constitución de 1991, se ha reconocido que estas festividades, junto al tema laboral de los días festivos, junto al tema cultural de las vacaciones y el turismo, está también el asunto religioso. Es decir, paulatinamente lo religioso viene incorporándose o siempre ha estado presente, pero adquiere mayor relevancia el acontecimiento social. Compartir en familia, poder descansar y obviamente celebrar en determinados escenarios conmemoraciones religiosas. Bueno, ¿qué papel jugó el poder romano de la época de Jesús y las autoridades religiosas en la crucifixión precisamente de Jesús, en la cruz del Calvario? Aquí hay un debate en términos académicos muy fuerte y es hacer esa distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. El Cristo de la fe hace referencia a todas las creencias y prácticas en torno a la persona de Jesús, a la persona de Cristo. Pero el Jesús histórico es tratar de reconstruir qué fue lo que pasó en el primer siglo, durante la época del Imperio Romano. Estamos en la época del emperador Claudio. Y a Jesús se le juzga dentro del universo romano por dos delitos esencialmente. Uno, proclamarse rey de los judíos o que lo proclamaran rey de los judíos, y por el otro lado, proclamarse hijo de los dioses, que era un título esencialmente asignado al emperador. En ese contexto, en términos históricos y en términos políticos, junto al tema de la revuelta que ocurrió en el Templo de Jerusalén, donde Jesús castiga a los comerciantes por volver el templo un lugar religioso en un asunto de comercio, se convierte eso en un delito de insurrección, un delito de sedición, y por lo tanto se consideraba que Jesús confrontaba directamente el poder del imperio. Ese es el contexto en el cual a él se le juzga en términos históricos. Bueno, en Un Café con Fe hablamos con distintos líderes interreligiosos sobre el significado y las tradiciones en Semana Santa desde su cosmovisión, y esta es su perspectiva. Llamamos nosotros siempre a la comunidad a reflexionar para que no seamos una Semana Santa igual, sino diferente, de amor y de paz.
Nosotros es el significado donde habla de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, en la sangre de la cruz, la redención para nosotros, que es el motivo de nuestra fe cristiana. El gran significado de la Semana Santa es que esta misericordia se viva activa el día de la Pascua, para que la gente siga tranquila y viviendo en las manos de Jesús. La unidad y la paz, la semana del perdón. Es importante que vivamos una semana de perdón. Si no tenemos perdón, no podemos lograr absolutamente nada en nuestro país y en el mundo entero. Miremos todo lo que está pasando, las guerras que existen en el mundo. Si llevamos el perdón, vamos a poder lograr una paz. Cada uno tenemos que aportar la paz, el amor, la fe. Eso nos ayuda a nuestra espiritualidad, independientemente al credo religioso que pertenezcamos. Para nosotros es reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz y obviamente tener el carácter evangelístico de esta época. Bueno, profesor José Luis, ¿cómo interpretan los estudios sociales, ustedes que son estudiosos precisamente del tema, el impacto que tuvo Jesús en el siglo I en esa sociedad, en lo cultural, en lo político, en lo económico? Bien, ahí tenemos que mirar dos referentes esenciales. Uno, la tradición israelita. Dos, la configuración del cristianismo. Históricamente se ha demostrado que Jesús no pretende generar una nueva religión, sino lo que hace es una renovación al interior del judaísmo. Pero a medida que esta creencia, que esta doctrina, este mensaje se fue expandiendo a través de todo el Imperio Romano, empezó a adquirir autonomía en su mensaje, autonomía en sus textos sagrados, autonomía en su forma de celebrar la religión. En ese orden de ideas, Jesús, dentro del Imperio Romano, genera rupturas en términos de la comprensión de la presencia del imperio al interior del territorio israelita. Pero posteriormente esa comprensión de ese mensaje lo que hace es generar una ruptura al interior del imperio a tal punto de que en el siglo I, siglo II empiezan las persecuciones cristianas y posteriormente en el siglo IV se ve que en el cristianismo la posibilidad de una unificación. Entonces, por un lado, Jesús representa ruptura en su mensaje con respecto al orden instituido, pero posteriormente se configura en una estrategia ¿para qué? Para generar una unificación en el campo político y en el campo religioso. Bueno, y profe, ¿cómo se interpreta que una manifestación religiosa, un acto religioso, todo lo que significa la Semana Santa, se convierta también en un hecho cultural? Bueno, ahí es lo interesante, ¿no? Los registros más antiguos que tenemos en estos momentos datan del año 380, donde hay una mujer hispana, española, en el territorio español, lo que llamamos hoy día España, que se llama Egeria. Ella redacta unas cartas de sus viajes a Jerusalén y esas cartas se las envía a sus hermanas. A finales del siglo XIX se encuentran esos documentos y Egeria desde el siglo IV nos va diciendo cómo se celebraba esta semana en Jerusalén. Entonces es interesante porque narra el Domingo de Ramos, posteriormente el Jueves Santo, Viernes Santo. El Viernes Santo se hacía la devoción específicamente a la cruz, a la Vera Cruz, a la cruz que encontró la mamá de Constantino, que se llamó el encuentro, el hallazgo de la cruz de Cristo, donde fue crucificado, y posteriormente el Domingo de Resurrección. Entonces, desde el siglo IV nosotros encontramos estos vestigios de celebración, conmemoración de la figura de Cristo en esta semana. Bueno, también le preguntamos a la gente en la calle qué costumbres mantienen en Semana Santa y esta fue su respuesta. Es una semanita que tenemos que ir a misa, ir a confesarnos, estar pendiente de todas las cosas de nosotros los católicos. Nosotros no conmemoramos ninguna fecha, ni 24, ni de diciembre, ni Semana Santa, nada. Para nosotros todos los días son iguales. Pues yo celebro la Semana Santa haciendo los ayunos, visitando los monumentos y yendo a las misas cotidianas, guardándole respeto a Dios. Para mí Jesús es una persona muy especial, Él dio su vida por nosotros y actualmente pues hace parte de cada uno de nosotros. Para mí Él ha sido una persona maravillosa, me ha dado muchas bendiciones, por eso vengo acá a visitarlo y a orar, no solo por mí, sino por todas las personas que también lo necesitan. Profesor, ¿qué papel juegan los rituales, las procesiones en la identidad colectiva, en la construcción precisamente de esa identidad colectiva?
Son dos escenarios que yo veo fundamentalmente. Uno, la actualización de una creencia manifestada a través de sus prácticas. Pero por el otro, en términos sociales, es el momento del encuentro. Un encuentro que genera una forma de comprender el sentido de la vida y también una forma de organizar la sociedad. Entonces, por ejemplo, este tema de las celebraciones, volviendo al personaje histórico que habíamos hablado del siglo IV, Egeria nos narra cómo en Jerusalén en el siglo IV se celebraba la Semana Santa. Pero si uno va reconstruyendo la historia del cristianismo en la Edad Media, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, Valladolid. Esa celebración de la Semana Santa en Valladolid tiene vínculo directo a la presencia de esas manifestaciones, de esas procesiones en Jerusalén. Aquí tenemos, por ejemplo, en Popayán, en el barrio Egipto. Entonces vemos que ese motivo de actualizar la creencia, pero el otro escenario de compartir en sociedad, es lo que configura una cultura y de una u otra manera organiza la forma de estar en la sociedad. Bueno, y ese papel de Jesús en lo político se convirtió una amenaza en el statu quo para el Imperio Romano y obviamente para los líderes religiosos de la época? Bueno, ese es un escenario muy interesante, ¿no? El texto bíblico, que si bien no es un texto histórico, es un texto de fe, nos narra ese pasaje donde directamente le preguntan a Jesús si hay que pagar los impuestos a Roma. Y la afirmación de Jesús es: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, en términos del texto bíblico nunca hay una confrontación al poder del imperio, pero en términos de la enseñanza y la renovación que él generó con la figura del reino, con la figura de que el primero sea el último sea el primero, con el tema de darle privilegio a los marginados, con el tema de la autoridad moral por encima de la potestas política, eso generó rupturas y se va viendo que esa postura política de Jesús, porque es una postura política, se va reinterpretando a través de los años. En la Edad Media el derecho divino de los reyes y hoy día vemos en la presencia electoral cómo muchos líderes electorales acuden a esa bendición, a esa investidura, a ese poder salvífico. ¿Para qué? Para posicionar su discurso político. Y es la confrontación que hoy tenemos hoy día en términos de la relación entre política y religión. Bueno, profesor, pues Jesús tuvo una relación significativa con las mujeres en su tiempo. Y en Un Café con Fe quisimos preguntarles a ellas, ¿consideran que el mensaje y las acciones de Jesús representaron una forma de empoderamiento femenino? Pues con sus enseñanzas filosóficas de principios de ética, moral, de el don de gentes, de siempre querer servirle a los demás, eso ha sido un gran ejemplo para que las mujeres a través de la educación lo enseñen no solo a sus hijos, sino a las personas que las rodean, y eso ha impactado positivamente a la humanidad. Yo pienso que Jesús nos empoderó cuando primero nos dio nuestro lugar. Jesús fue por nosotras con ternura y con amor hasta donde estuviéramos. Por ejemplo, con Agar fue hasta el desierto, con María fue hasta su casa. Y a raíz de todo eso que Jesús nos buscó, tenía un propósito con cada una de ellas. Cuando la mujer samaritana estaba en el pozo, él le dijo, vete y no peques más. Él no fue quien juzgó a esa mujer, entonces la empoderó y le dijo, síguete con él. Profesor, ¿existe el riesgo que se pierda el sentido espiritual en esta Semana Santa o en esta coyuntura, precisamente en estos tiempos, a diferencia de tiempos anteriores donde como que había una preservación más de este ritual de Semana Santa? Cuando uno mira la última encuesta que sacó la Universidad Nacional de Colombia en términos de creencias religiosas, lo que demuestra es que la pertenencia de los católicos es más hacia los asuntos espirituales que hacia los asuntos institucionales. ¿Qué es lo que vamos viendo hoy día? Ya no tanto tenemos creyentes por tradición, los creyentes por convicción ya son un porcentaje cada vez menor, pero sí tenemos muchos creyentes a su manera, personas espirituales, pero no vinculadas institucionalmente a las confesiones religiosas. Eso hace que la religión pase de los templos, de las jerarquías, a la vida cotidiana.
Entonces lo que uno ve personalmente es que las personas en su casa tienen altares, tienen momentos de meditación, tienen su creencia en determinada forma de la divinidad, de lo supraordinario, de lo suprahumano, y en ese orden de ideas la religión está presente de otras maneras, ya no en las instituciones, sino en las formas de apropiar las creencias las personas. Y esas formas de apropiar las creencias se manifiestan en la vida cotidiana. Pongo un caso, nuestros funcionarios en el orden de lo público. Puede que no representen institucionalmente la voz de los líderes religiosos, pero en su forma de ejercer el cargo público entran en la contradicción de que mis creencias religiosas versus lo que me manda mi investidura, mi lugar ante los organismos del Estado. Ejemplo, los jueces, ejemplo, los notarios. Entonces la presencia de la religión ahorita está más en términos personales que institucionales. Bueno, y en el contexto global, la Semana Santa, ¿cómo puede incidir en un mundo de construcción de paz? Bueno, eso es interesante, ¿no? El cristianismo generó esa dinámica de establecer una semana a nivel universal. Durante la Edad Media era una discusión de cuándo se celebraba la Semana Santa. Y ahí tenemos nosotros la posibilidad, dentro del cristianismo, en sus múltiples vertientes, especialmente el católico, de celebrar la Semana Santa en una sola fecha específica dentro del año. Hay manifestaciones diversas. Cuando uno mira la presencia de las creencias en Europa, en Norteamérica, en Latinoamérica, los grados de participación son diferentes. Y las formas de expresarlo obviamente responden a la cultura. De una manera muy particular, lo que vamos viendo es que en América Latina, especialmente en los Estados Unidos, hay una migración del cristianismo evangélico al católico. Estados Unidos en estos momentos es un país mayoritariamente católico, mientras que América Latina es un continente en el cual la presencia pentecostal, la presencia evangélica, la presencia protestante histórica ha incrementado. Independiente de estas diferencias, casi todas las denominaciones, a excepción, por ejemplo, de la Iglesia Ortodoxa, celebran la Semana Santa en el mismo tiempo. Y eso hace que por lo menos haya un encuentro, unas sinergias y un momento para esa celebración. Bueno, al cierre de este especial de Semana Santa queda claro que su significado trasciende lo religioso. Es también un espacio de reflexión sobre la historia, la cultura y las dinámicas sociales que siguen marcando nuestras sociedades. Desde los relatos que se sitúan en tiempos de Poncio Pilato hasta las realidades actuales, el mensaje sigue interpelando al mundo contemporáneo. La pregunta que queda es inevitable. ¿Estamos viviendo la Semana Santa como un verdadero momento de transformación o solo como una tradición vacacional que se repite año tras año? Gracias por acompañarnos en Un Café con Fe y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pero no deje de vernos, que sigue la sección Un Café con Fe de película, donde traemos las noticias más importantes de la semana. Nos vemos en una próxima conversación, así que póngale fe. De película está la exploración espacial, que vuelve a tomar protagonismo con Artemis 2, la misión con la que la NASA retoma el camino hacia la Luna después de décadas, que confirma el inicio de una nueva etapa en la presencia humana fuera de la Tierra. De película está una falla mecánica en el peaje Casablanca, que rompió la rutina y encendió las alarmas en este corredor vial. La emergencia obligó a una reacción inmediata que dejó varios fallecidos, heridos y preguntas sobre la seguridad vial en puntos claves del tránsito. En película están las relaciones del Gobierno Nacional y la Junta Directiva del Banco de la República. El ministro de Hacienda se retiró por primera vez de esta sesión tras estar en desacuerdo frente al incremento de tasas de interés al 11,25%. El presidente Gustavo Petro afirma que el Banco Central busca perjudicar a la ciudadanía y afectar la dinámica económica del país. De película está el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA, que establece los grupos rompiendo todos los pronósticos y deja afuera a selecciones históricas. En Europa, Italia suma su tercera ausencia consecutiva, mientras que en Sudamérica, Bolivia se despide en el repechaje cayendo 2-1 contra Irak. Un nuevo escenario que reconfigura el mapa del fútbol mundial y abre paso a protagonistas inesperados. ¿Estamos viendo el fin de las grandes potencias futbolísticas?